Imagina un depredador tan grande que su sombra podía oscurecer a una ballena entera, un cazador que no necesitaba esconderse porque el miedo lo precedía. El megalodón no era solo un tiburón gigantesco, era el vértice de la cadena alimenticia, el dueño absoluto de los mares. Pero incluso los titanes tienen un final. En las profundidades del océano, donde la luz apenas se atreve a entrar, algo cambió. No fue un rugido, fue un silencio, un instante en que el cazador dudó. Y esa duda, en un mundo donde cada segundo decide quién vive y quién muere, fue suficiente. Hoy reconstruimos ese momento, no desde la superficie, mas desde dentro de su poder, desde sus armas, desde lo que lo hizo invencible y también vulnerable. Porque para entender su caída, primero hay que conocer su fuerza. Para entender lo que hacía del megalodón un cazador sin rival, hay que mirar más allá de su tamaño. Su verdadera arma no era su cuerpo colosal, sino lo que llevaba en la boca. Su mordida no era simplemente fuerte, era descomunal. Se estima que podía ejercer una presión que supera con creces la de cualquier depredador moderno. Imagínalo así. Si un tiburón blanco puede partir una tortuga, el megalodón podía pulverizar el cráneo de una ballena adulta como si fuera una nuez. Cada cierre de sus mandíbulas era una sentencia. No había escapatoria, no había defensa. Era como una prensa hidráulica submarina, capaz de aplastar huesos, desgarrar carne y romper estructuras óseas con una facilidad aterradora. Pero no era solo fuerza bruta. La disposición de sus dientes, la forma de su mandíbula, todo estaba diseñado para maximizar el daño en el menor tiempo posible. Un solo ataque bastaba, y esa eficiencia letal no era casual. Era el resultado de millones de años de evolución perfeccionando una herramienta de caza que no tenía comparación. Ahora que conocemos el poder de su mordida, es hora de ver cómo se movía, porque incluso el más fuerte necesita alcanzar a su presa. La fuerza era solo una parte del mito. Lo que realmente desconcertaba era cómo algo tan enorme podía moverse con tanta precisión. El megalodón no era un bloque torpe flotando en el agua. Era rápido, sorprendentemente rápido. Su cuerpo, aunque gigantesco, estaba diseñado para la eficiencia. Aletas potentes, músculos tensos como cables submarinos y una cola que funcionaba como un motor de propulsión. En distancias cortas podía alcanzar velocidades que dejaban atrás a presas mucho más pequeñas. Imagínalo como un tren bala bajo el océano, pero con dientes. Ese impulso le permitía embestir desde abajo, desde los lados, desde donde la presa menos lo esperaba. No necesitaba una persecución larga, solo un instante, un cálculo perfecto, y el ataque era inevitable. Pero moverse rápido no basta. Hay que saber cuándo atacar, y ahí es donde el megalodón mostraba su verdadera inteligencia como cazador. La velocidad le daba ventaja, pero lo que realmente definía al megalodón era su forma de pensar. No atacaba al azar, observaba, calculaba, esperaba. En las zonas más profundas, donde la visibilidad es casi nula, se convertía en una sombra, un espectro silencioso que se movía entre corrientes frías y oscuras. Desde abajo, desde el ángulo ciego, emergía con una precisión quirúrgica. No era solo fuerza ni impulso, era estrategia. Sabía cuando una ballena estaba distraída, cuando un grupo de presas se dispersaba. Aprovechaba el caos, lo convertía en oportunidad. Su ataque no era un espectáculo, era una ejecución, y esa inteligencia cazadora lo colocaba por encima de cualquier otro depredador. Porque no basta con ser rápido ni fuerte, hay que saber cómo y cuándo usarlo. Y para eso tenía una herramienta que lo hacía aún más letal: sus dientes. Cada ataque del megalodón era una combinación de fuerza, velocidad y precisión. Pero lo que realmente sellaba el destino de su presa eran sus dientes. No eran simples piezas óseas, eran cuchillas, filosas, cerradas, diseñadas para cortar carne y hueso como si fueran mantequilla.
Cada uno podía medir más que una mano humana y estaban dispuestos en filas que se renovaban constantemente. Cuando uno caía, otro ya estaba listo para ocupar su lugar. La forma triangular, con bordes dentados, no era casual. Permitía desgarrar grandes trozos de carne en segundos. Era como si llevara un arsenal de cuchillos de carnicero en la boca. Y no eran pocos. Se estima que a lo largo de su vida, el megalodón pudo haber producido miles de ellos. Con dientes así, no necesitaba repetir el ataque. Bastaba uno, letal, definitivo. Pero incluso el arma más perfecta no puede contra un enemigo que no se ve venir. Durante millones de años, el megalodón reinó sin competencia. Pero el océano no es estático, cambia, se enfría, se transforma. Las corrientes comenzaron a moverse de forma distinta. Las temperaturas descendieron. Las rutas migratorias de sus presas se alteraron y con ellas su acceso al alimento. Al mismo tiempo, nuevos depredadores emergieron, más pequeños, más ágiles, más adaptables, orcas organizadas en grupos, tiburones blancos con estrategias cooperativas. No eran más fuertes, pero sabían aprovechar el entorno. El megalodón, acostumbrado a dominar, se encontró en un mundo que ya no respondía a su fuerza. Su tamaño, antes ventaja, se volvió carga. Necesitaba más alimento, más espacio, más energía, y el océano que antes lo sostenía comenzó a cerrarse. No fue una batalla, fue una retirada silenciosa, una extinción que no dejó gritos, solo ausencia. Pero su influencia no desapareció, porque en cada cazador moderno hay algo de él. Aunque el megalodón desapareció, su historia no terminó. En cada tiburón moderno hay rastros de su legado, no en tamaño, sino en instinto. La forma de cazar, la estructura de los dientes, incluso ciertos patrones de comportamiento, son ecos de aquel titán, como si el océano no quisiera olvidarlo del todo. Los científicos han encontrado similitudes genéticas con especies actuales. No son copias, pero sí huellas. Marcas de una época en que el mar tenía un solo dueño. Y ese recuerdo, impreso en el ADN de sus descendientes, es lo que mantiene viva su sombra. Porque algunos imperios no mueren, se transforman. No hubo testigos. Solo el eco de un cuerpo gigantesco moviéndose entre sombras. El megalodón, aún dominante, aún temido, se lanzó una vez más al ataque. La presa era rápida, más pequeña, pero astuta. Se desvió, giró, desapareció entre corrientes que antes no existían. El cazador, acostumbrado a la certeza, dudó. Por primera vez, dudó. El golpe no fue certero. El impulso, mal calculado, y en ese instante algo cambió. No en el océano, sino en él. No fue vencido por otro depredador, fue vencido por el tiempo, por un entorno que ya no respondía a su fuerza, por un mundo que había aprendido a esquivarlo. Esa última caza no fue una derrota, fue un cierre, un suspiro final de una era que se extinguía sin ruido. Y aunque su cuerpo se hundió en el abismo, su historia quedó flotando, como un mito, como una advertencia. Dicen que el océano guarda secretos que ni el tiempo se atreve a tocar, y entre esos susurros hay quienes creen que el megalodón nunca se fue del todo. En las fosas más profundas, donde la presión aplasta y la luz no existe, algunos aseguran haber visto sombras imposibles, siluetas que no coinciden con ninguna especie conocida. Podría haber sobrevivido, adaptado, convertido en algo aún más esquivo. No hay pruebas, solo preguntas, solo miedo, porque si algo así sigue ahí abajo, entonces el océano no es nuestro, nunca lo fue, y lo que creemos extinto, tal vez solo está esperando. El megalodón no fue solo un depredador, fue una fuerza, un equilibrio, un recordatorio de que incluso lo más temido puede desaparecer sin ruido. Hoy, sus dientes están en museos, sus huellas, en el código genético de otros tiburones. Pero su presencia, esa vive en la imaginación, en cada sombra que se mueve bajo el agua,
en cada historia contada al borde del mar. No se trata de saber cuándo murió, se trata de entender por qué vivió, porque el verdadero poder no está en dominar, sino en dejar una marca que ni el tiempo puede borrar.